Bien, entonces, si les parece, damos inicio a la defensa de Francisco Samuel Mendoza Moreira, con la tesis titulada Construcción curricular desde la visión compleja de las funciones sustantivas universitarias, experiencia de la carrera de educación básica en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Ecuador. La tesis fue dirigida por la doctora Virginia Bonfiantini Benassi y sus jurados en esta ocasión fueron Silvia Teresa Morelli Gasó, Gerardo Nelson Galeto y Jonathan Ezequiel Aguirre. Muchas gracias. ¿Puedo iniciar? Sí, por favor, Francisco. Gracias. Muy buenos días. Saludos cordiales desde el Ecuador, desde la ciudad de Manta. Agradezco por el efectivo trabajo que se ha realizado para llegar hasta este momento. Agradezco muchísimo las observaciones de los jurados de nuestro trabajo de doctorado, la doctora Moretti, el doctor Galeto y el doctor Aguirre. Para nosotros ha sido un trabajo de mucha inspiración, sobre todo porque data de un contexto nacional con el que voy a iniciar esta presentación, sobre la construcción curricular desde la visión compleja de las funciones sustantivas universitarias, experiencia de la carrera de educación básica en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Como ya lo mencionó la secretaria, la directora de este trabajo fue la doctora Virginia Bonfiantini Benassi. Estamos hoy a Rosario, a 6 de septiembre de 2021. Quiero empezar haciendo una estructura en el tiempo. Data el año 2015, cuando Ecuador decide cambiar su modelo educativo del pensamiento simple del constructivismo hacia otras líneas de pensamiento como la complejidad. Es así que mediante resolución 2013-15, el Consejo de Educación Superior aprueba el currículo genérico de las carreras de educación básica. Motivados en ello, pues, la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, contexto de nuestra investigación, aprueba el modelo educativo con principios complejos que da origen finalmente a la creación de la carrera de educación básica, acogida también a este modelo de complejidad. Pero, ¿cómo experimentábamos la complejidad? ¿Cómo hacíamos posible que un acto educativo se volviera complejo? Fue entonces que comenzó el proceso de diseñar una estrategia para lograr que este currículum ecuatoriano se convirtiese en un currículum calificado dentro de los principios de la complejidad. Hay que hablar también de un contexto regional o internacional del contexto curricular. Es así que, de manera referencial, quiero hablar acerca de la consulta regional de la UNESCO, realizada en varios lugares, en Habana en 96, Dakar, Tokio y Palermo en 1997, y la última en Beirut en 1998, con la que se hace una declaración que comienza a organizar el proceso de diseño curricular en el mundo, y es así como nace Plan Bolonia en Europa, y luego de Plan Bolonia, a partir del año 99, comienza a existir el proyecto Tuning, que era un modelo de competencias que estaba enfocado al desarrollo de las carreras del Espacio Europeo de Educación Superior. Pero una vez que este proyecto gana fuerza y comienza a tener sentido cómo funcionó, se replicó en América Latina, lamentablemente no con los mismos resultados, pero sí generando un referente de la necesidad de cambio que existía en el proceso de formación de los individuos, de las ciudadanías. Pero cuando hablamos de currículo, definitivamente sobre el currículo se ha hablado mucho. Hemos hablado de currículos sistémicos, currículos que están basados en el principio de la continuidad y en la flugicidad, principios holísticos que hablan acerca de la integralidad del sujeto, currículos integrados que buscan la interdisciplinaridad en la formación profesional, currículos modulares que parten de núcleos prolémicos o de núcleos generadores, como es el proyecto Stuckmann,
Hablamos de currículos investigativos, como los que proponía Kenmis, currículos basados en el aprendizaje para la investigación, y también hablamos de los currículos críticos. Pero a medida que avanza el tiempo y estas propuestas curriculares se sometían a procesos de evaluación curricular, siempre llegábamos a un punto común. El factor en contra de todas estas propuestas curriculares ha sido el reduccionismo. El hecho de no cambiar el pensamiento sobre qué es el currículo, sobre lograr una percepción integral de qué es lo que se está o de qué se está hablando cuando hablamos de currículo. Es entonces que tenemos que partir por el hecho de qué sabemos sobre el currículo. Sabemos que el currículum parte de 4 fuentes. Una fuente social que implica los conocimientos que tenemos sobre el contexto de las personas, de cómo cambia la sociedad, de cómo se organiza la matriz social del conocimiento. Hablamos de los individuos, que son aquellos en quienes nos centramos o quienes orientan desde su experiencia el proceso de transformación curricular. Hablamos del conocimiento que cambia y evoluciona permanentemente. Y por supuesto, pues, como lo plantea Alejandro Teana Ferrer, también de las nuevas formas de enseñar y aprender. A partir de todo eso, pues, todas esas fuentes deben ser indagadas para poder expresar el currículo y finalmente organizarlo. Cuando hemos pasado por estos 3 momentos de indagar, expresar y organizar, finalmente generamos una propuesta a la que le llamamos diseño curricular. Diseño curricular que se convierte en un diseño de base a nivel de los países y que a partir de este diseño comienzan a desprenderse diferentes estructuras que permiten organizar y ordenar el proceso educativo, orientan el quehacer pedagógico y sobre todo retroalimentan o reorganizan el proceso de formación de los individuos. Hablando una vez de diseño curricular, una vez que el currículo está expresado, está organizado, está aprobado, es oficial, es construido, bueno, pues viene la fase del desarrollo curricular. Desarrollo curricular que consiste en la traducción de esas intenciones formativas declaradas en el diseño curricular en planes operativos que permiten alcanzar esos fines esperados. Entonces, acá hablamos de un diseño curricular a nivel institucional que configura el diseño curricular base en una estructura operativa al nivel de las instituciones de educación. A partir de esa organización en las instituciones, pues se organiza el proceso de aula, donde podemos planificar las actividades de formación humana que se van a desarrollar para poder consolidar al sujeto que se ha pensado desde el diseño curricular. Luego del desarrollo curricular, la tercera categoría del campo es la evaluación curricular. La evaluación curricular que persigue evaluar o persigue encontrar la lógica de construcción de un currículo, referido fundamentalmente a cómo se elaboró ese currículo, una lógica de traducción que implique cómo se comprendió ese proceso curricular, cómo fue que nosotros entendimos o cómo nosotros asimilamos ese proceso que fue resultado de una lógica de construcción y finalmente pues una lógica de consumo que nos permite a nosotros entender los resultados que se alcanzaron. En Ecuador, hablar de evaluación curricular es un poco delicado, pues está ligado con la evaluación de calidad y al hablar de este concepto, pues estamos hablando de resultados que logran extinguir procesos o que logran desaparecer situaciones, como por ejemplo ocurrió en los institutos pedagógicos, que cuando se evaluó su currículo por primera vez, no superó los logros esperados. Y a partir de eso, pues, y haciendo referencia a los estudios de ALBA, pues hemos encontrado que entre el desarrollo y la evaluación curricular hay algo que nosotros debemos comenzar a explorar, que es fundamentalmente qué ocurre entre lo que se expresa en el currículo planeado y cómo se llega a ese currículo vivido.
pero en esa trayectoria, en ese tránsito que nosotros tenemos que experimentar, es donde aparece nuestra categoría de estudio, que es la construcción curricular. Esta construcción curricular, para llegar a la definición de la construcción curricular, pasamos por un estudio comprensivo de carácter fenomenológico en su primer momento a través de las entrevistas biográficas, y talleres metafóricos que nos permitieron recuperar la impresión de las personas sobre lo que estamos investigando, un análisis documental de aquellas instrucciones y aquellos elementos que se han construido en el tiempo para poder orientar la práctica pedagógica de la carrera de educación básica. Y por otro lado, cuando ya tuvimos las metáforas y tuvimos las biografías y las preguntas que nos hicimos a partir de esas metáforas respaldadas por biografías, pues un carácter hermenéutico para poder extraer desde ellas las categorías que constituyen este estudio. Para hacerlo, recurrimos a un estudio semiótico motivado en el triángulo de Ogden. El triángulo de Ogden es aquel que nos permite encontrar la relación entre el significante, el referente y el significado, siendo pues que el significante en este trabajo investigativo fueron las metáforas que los estudiantes construyeron a partir de sus propias experiencias. El referente fue la construcción curricular, que fueron los conceptos que iban emergiendo a partir que nos hacíamos preguntas sobre las diferentes narrativas que ellos iban presentando, y los significados, que son los hechos y sucesos, que nos permitían encontrar aquellas prácticas que nosotros necesitábamos documentar para poder prever por negación o por afirmación la existencia de estas categorías dentro del proceso educativo a nivel superior. En este proceso, pues, entre el significado y el significante, tuvimos el proceso de representación basado en la simbolización fenomenológica, que fue la que nos permitió finalmente terminar de proponer las categorías y demostrar que éstas existían. Es así, pues, que comienza una nueva concepción del estudio que originalmente perseguía resignificar el desarrollo curricular, pero la revisión de bibliografía científica nos daba claramente las distancias que tenía el desarrollo curricular con relación a esta idea de inicio y a este resultado de investigación, lo cual nos permitió comprender que no era una resignificación del sentido del desarrollo curricular, sino que emergía como una nueva forma o una nueva categoría en el campo del currículo. Una categoría que tradicionalmente podría estar discutida desde el plano de la didáctica, pero sin embargo, desde el plano de la complejidad, donde el principio de hologramático entra en juego para explicar que el todo y las partes están vinculadas porque son la esencia el uno de la otra, y el principio de flugicidad que nos explica la capacidad que tiene un sistema de regularse a sí mismo o de establecer cambios en el proceso antes de que se genere un resultado, comenzó a emerger una nueva categoría, una categoría que de alguna manera se desprendía del desarrollo curricular y atendía a los contextos de la profesión y a los contextos institucionales, haciendo que este proceso de construcción que estamos percibiendo o que estamos proponiendo dentro de este trabajo, comenzara a tomar sentido en función de cómo funciona, para qué funciona, con qué funciona, y finalmente nos permita llegar a una evaluación curricular más efectiva y que realmente devele aquellas situaciones que nosotros estamos buscando dentro de este proceso de investigación. A medida que avanzábamos en respondernos las preguntas que habían emergido de las diferentes metáforas y de las diferentes narrativas que se plantearon en este estudio, surgió entonces la necesidad de hablar de dimensiones. Desde un punto de vista complejo, hablábamos de bucles que funcionan no independientemente, sino que se interrelacionan entre sí, y al interrelacionarse
permiten que estos funcionen como un solo elemento y como un solo elemento de transformación permanente. Es decir, que estas dimensiones de las que están ahora en pantalla, los cambios institucionales, el diálogo realidad-formación, la experiencia intraáulica y las relaciones profesorado-estudiante, no funcionan por separado, sino que forman parte de un bucle lógico, de un bucle pedagógico que transforma la práctica de los individuos para poder generar cambios significativos en la expresión y en la comprensión de la formación del profesorado. Es importante señalar que esta investigación se hizo en el contexto de la formación de profesores, en el marco de una universidad que apostó por la complejidad como principio directriz de su práctica pedagógica y que finalmente lo que nosotros tratamos de hacer acá fue establecer cuáles fueron los dispositivos, las dimensiones que necesitaba desarrollar la carrera para poder resolver o para poder asumir el reto de formar desde la complejidad profesionales con características antropoéticas de integralidad y de comprensión global de las problemáticas que se enfrentan dentro del proceso educativo. Uno de los primeros hallazgos que tuvimos fue la importancia que tienen los cambios institucionales para poder generar estas prácticas o estas buenas prácticas de complejidad en las instituciones. Fue allí que logramos sintetizar dentro de este gráfico que está acá, y que obviamente en la tesis se lo explica con mayor profundidad, cómo las regulaciones nacionales e internacionales apuntaron hacia la modificación del estatuto, del modelo educativo de la institución, de la planificación estratégica de donde se desprendían los diferentes modelos que ustedes pueden observar allá, las megatendencias de formación, los manuales de procesos, y cómo estas se expresaban en una normativa que requería o que dirigía las prácticas integradoras de la universidad. Pues ahí ustedes pueden observar cómo desde el modelo educativo se establecieron directrices en el modelo pedagógico y en el modelo curricular y desde la fundamentación que nos permitió a nosotros encontrar algunos dispositivos que aparecían a lo largo de los documentos que se analizaron. Lo primero, pues, fue en la experiencia intraáulica. Encontramos como elementos la generación de ambientes de aprendizaje basados en comunidades de prácticas. Encontramos elementos como la formación investigativa cíclica y progresiva, las cátedras integradoras para articular las funciones sustantivas. Esto a nivel de la experiencia intraáulica, que es una dimensión que fundamentalmente se preocupa por la relación del profesor estudiante-contenido desde una lectura de complejidad que permita vincular teoría práctica, realidad, formación, y que finalmente asuma al ser humano como un individuo de hechos y de acciones que le permitan su transformación progresiva en el tiempo y a lo largo de su formación de la carrera. Luego encontramos la siguiente dimensión, o el siguiente conjunto de cambios, que fundamentalmente eran relacionados con el diálogo realidad-formación, que emerge de esa misma experiencia intraáulica. Retomo lo que hace un momento dije, estos no son elementos categoriales independientes, son dimensiones que forman parte de un mismo bucle, y en ese proceso de ese mismo bucle se conectan y se retroalimentan entre sí para generar un proceso de eco-reorganización que tiene fundamentalmente que ver con la capacidad del currículo de reconocer en sí mismo sus potencialidades, utilizar esas potencialidades o esas debilidades para ganar un nuevo sentido, y a partir de ese nuevo sentido responder a la dinámica de los contextos, de los sectores, de los actores y de los individuos que forman parte de ese acto de aprendizaje. En este sentido, en el diálogo realidad-formación, pues, encontramos las prácticas preprofesionales en el contexto de la reflexión. Otro fue las actividades de aprendizaje-servicio, los proyectos de investigación integrados. No voy a hacer mucha pausa en explicar estos elementos, porque más adelante, cuando hablemos ya de los resultados en sí,
vamos a poder encontrar mayor amplitud en estos conceptos que se van presentando ahora como propuestas institucionales que estaban documentadas y que nosotros, a partir de esas documentaciones, comenzamos a generar información sobre cómo se utilizaron para la formación profesional. Y en la tercera dimensión de relación profesorado-estudiantado, encontramos dispositivos como la afinidad del profesor con las asignaturas, colectivos académicos de debates, la acción tutorial y la carga horaria ajustada a las funciones sustantivas. Pero esto fue los hallazgos documentales. Cuando pasamos de los hallazgos documentales a las situaciones de campo propiamente dicha, a la realidad de la carrera, nos encontramos que una de las primeras debilidades dentro que emergían de las metáforas de los estudiantes era que el profesorado no había logrado articular las actividades prácticas con la formación, que la investigación se había concebido como una montaña rusa, en veces arriba y otras abajo, que las cátedras integradoras se cargaron de montañas de papel y de poca acción, lo que cambió definitivamente su sentido, su intención formativa. Las prácticas preprofesionales, en algunos casos, decían los estudiantes e inclusive los profesores entrevistados, parecían improvisadas. No se señalaba a tiempo las situaciones que había que intervenir o los proyectos que se querían desarrollar a partir de esta. Los proyectos de vinculación demandaban para los estudiantes aprendizajes que aún no se construían en el proceso educativo. Durante el proceso de investigación, la carrera no contaba con un proyecto de investigación propio. Los colectivos de debates se convirtieron en espacios de distribución de órdenes y no del seguimiento de las actividades de aprendizaje. Estos son hallazgos que emergen desde la situación puntual de no tener, de lo que se planteaba en los documentos técnicos que orientaban la práctica. La carrera contó con personal especializado en educación, sin embargo, participaban profesionales que no tenían afinidad con la oferta académica. Y finalmente, pues, la amplitud de las titulaciones de posgrados se convierte en algunos casos en obstáculos para la distribución apropiada de asignaturas que requieren de un mayor grado de especificidad en el posgrado para la formación de profesorado, como por ejemplo en temas de didácticas específicas, currículo, dominios disciplinares, evaluación educativa o ámbitos específicos de la psicología educativa. Con estos hallazgos documentales comienza la búsqueda de las narrativas de nuestros estudiantes para comenzar a analizar cómo estos dispositivos que se habían instaurado institucionalmente tenían articulación con el quehacer pedagógico, con la práctica del aula. Es entonces que comenzamos la selección de estudiantes. 8 estudiantes participaron de este estudio, cada uno de ellos escogido a través de un método, del método sociográfico, en el cual pues fueron puntuados entre ellos para encontrar quiénes tenían tendencia al liderazgo y quiénes tenían tendencia a ser liderados, de tal manera que tomamos 4 de cada esquina o de cada esquema para poder armar un equilibrio en la investigación que estábamos planteando. Una de las estudiantes que participó de la narrativa escribió sobre sí misma: cuando estaba en 4º año, ya era la estudiante que mejor leía. En la escuela en la que yo estaba, no era como que una buena escuela, era una escuela del barrio, y de todos yo era la mejor, por así decirlo. Fue mi sueño formarme para la docencia. Tenía altas expectativas sobre la carrera. Cuando inició el proceso de formación parecía un sueño hecho realidad. Mientras pasaban los semestres, el sueño se convirtió en una larga noche. Hacía falta ese elemento que algunos profesores nos dejaron ver, pero que en otros casos hacía falta para experimentar la teoría. Participaron de la investigación también 5 profesores. Esos profesores fueron escogidos en función de su participación como docentes de la carrera en más de una ocasión, es decir, tenían que haber sido profesores al menos 2 veces para poder formar parte del estudio, o además haber sido tutor de práctica o tutor de investigación. Así que finalmente, de los 18 profesores que forman parte de la carrera, escogimos 5 profesores que cumplían con el criterio de selección
y que una de las narrativas que nos llamó más la atención, que comparto hoy con ustedes, fue la de Yesenia, que es una profesora que inicia su formación docente en el Instituto Normal Superior. Su formación de bachillerato y posbachillerato le condujo a la docencia en educación primaria. Luego completó sus estudios de tercer nivel en educación con mención en supervisión y administración educativa. Su espíritu incansable le llevó de las aulas a las comunidades educativas, en donde se especializa en estudios de género y desarrollo. Catalogada en el estudio por los propios estudiantes como una maestra inspiradora y que desafía a grandes retos. Su participación en la carrera orientó el trabajo de titulación hacia las historias de vida de mujeres lideresas y el empoderamiento social de estas mujeres. A continuación, voy a presentar algunas biografías que lamentablemente no vamos a alcanzar a leer todas. Hicimos para la presentación, escogimos las narrativas más relevantes, con las metáforas más relevantes que encontramos, y sobre todo aquellas que condujeron a las preguntas con las que emergió cada uno de los resultados. Tenemos, por ejemplo, las primeras biografías, refiriéndose a que su proceso había sido un juego de Jenga. Al principio empiezas con una torre aparentemente sólida y a medida que avanza el juego se van quitando las piezas. Además decían que la carencia fue el festín del hambriento. Estas experiencias que ustedes ven allí redactadas nos permitieron hacernos dos preguntas. ¿Qué hizo que estos profesores inspiren al estudiantado? ¿Cómo manejar las actividades de aprendizaje para lograr la complejidad esperada en el sujeto que aprende? ¿Y de qué acuerdos depende lograr un clima de aula lo suficientemente sólido para poder lograr una experiencia transformadora? Así avanzamos a otras biografías en las que logramos preguntarnos qué hizo que estos profesores inspiren al estudiantado. Me permito leer la biografía anterior. Recuerdo mis primeros días en la carrera, los maestros inspiraban a estar en clases, era un reto diario. No nos aburríamos y parecía que todos se ponían de acuerdo para estar con nosotros en clases. Cuando íbamos a la práctica, sus palabras parecían una fotografía de lo que veíamos. Poco a poco fueron quedándose lejos de nosotros, unos jubilados, otros en cargos de gestión, y nosotros enseñándole a los nuevos profesores cómo habíamos aprendido y cómo nos enseñaron a aprender la tarea docente. Por eso fue necesario preguntarnos, ¿qué hizo que estos profesores inspiraran al estudiantado? ¿Cómo se logró la articulación de la teoría y la práctica en la formación del profesorado? Puesto que los estudiantes señalaban en sus narrativas que en primero, segundo y tercer y cuarto nivel se garantizaba que todos los maestros trabajáramos investigación, docencia de manera conjunta y organizada para garantizar que el estudiante tenga tanto teoría como práctica. Otras de las biografías que nos llamaron muchísimo la atención fue la que acompañó la metáfora a cada profesor con su librito. Si bien es cierto que los profesores motivaban el uso de las plataformas y recursos, se intuía que nosotros conocíamos cómo hacerlo o simplemente se nos señalaba la tarea entregada en esta aplicación en tal fecha, lo que nos dejaba siempre la expectativa de instrucciones para actuar coherentemente. Por lo cual, pues nos preguntábamos, ¿qué nuevos medios se requieren para la formación del profesorado? Otra de las metáforas que llamó mucho la atención fue la metáfora del hábito no hace al monje. Ellos señalaban que me quedé con ganas de hacer todo lo que aprendí en clases. El sistema no dejaba, sentía un bloqueo que no se podía superar porque faltaba ese empujón que superaba la teoría y nos llevara a la acción. Por lo que nosotros nos preguntamos, ¿qué tipo de actividades fueron las que permitieron la integración de la práctica con el desarrollo teórico? Al principio, cuando teníamos todas estas metáforas sonando y estas biografías por todos lados, costó un poco organizar las dimensiones, pero ahora que ya tenemos unos resultados firmes, podríamos decir que este conjunto de metáforas nos llegó a plantear de experiencia intraáulica. De experiencia intraáulica que fundamentalmente persigue la organización de la estructura metodológica conceptual, que persigue articular las funciones sustantivas y también la convergencia de medios. Para esto, pues,
nosotros encontramos algunos dispositivos, elementos que permitían que la acción curricular se organizara de manera efectiva, como las estrategias metodológicas, las cátedras integradoras, las tareas de enseñanza y aprendizaje, la co-construcción del conocimiento y la convergencia de medios. Estas herramientas estuvieron fundamentadas en aportes como el triángulo de Cantoral, el trabajo que se había hecho previamente sobre las cátedras integradoras como sistemas de organización. Avanzando en las biografías, otras que nos llamaron mucho la atención fueron aquellas que estaban referidas a las experiencias de campo, como que me las dieron de centavo y me las cobraron de a dólar, una frase muy popular en el Ecuador, llegando alto y cayendo en picada, una montaña rusa de decepción. Preguntas, biografías que nos llevaron a pensar en cómo lograr aprendizajes relevantes en investigación-acción. Esto partiendo de que la universidad tenía proyectos de investigación y de integración, pero los estudiantes no los vivían como tal. Otra de las biografías era haber comparado una montaña rusa de la que no caíamos, de lo alto caíamos en picada, o una camisa, la camisa lenada porque es comprada con talla ajena. Estas preguntas fundamentalmente nos orientaron hacia cómo lograr una verdadera reflexión de la práctica, cómo logramos que realmente los estudiantes experimenten esa práctica pedagógica que les hacía, que les llamaba la atención, que les decía definir un problema en esencia. Inclusive podríamos tener ideas equivocadas respecto a la investigación, pero tendría que haber ese proceso de transformación. Y una metáfora que nos llamó mucho la atención fue la misma sensación cuando un niño abre la caja de galletas y encuentra agujas e hilos. Esperaba que significara más para mí. Estas actividades era estar con estudiantes de determinado tiempo tratando de ayudarlo, pero muchas veces pensaba en cómo podía ayudarlo porque no tenía las herramientas necesarias para este caso. Lo que nos permitió preguntarnos cómo nosotros podríamos asegurar los escenarios de formación profesional desde la teorización de la experiencia. A partir de estas biografías, determinamos las categorías del diálogo realidad-formación. El diálogo realidad-formación perseguía el aprendizaje intensivo que persigue fundamentalmente la búsqueda de información de elementos que permitan considerar la teoría desde la reflexión del conocimiento. No se refiere solamente a la investigación, pues como lo señalaba Remedi, el rol del científico es llegar a lo desconocido, en tanto que el rol del estudiante es usar, entender y apropiarse de lo que la ciencia ya conoce. También el aprendizaje extensivo, que fundamentalmente perseguía la eco-reorganización del conocimiento, resignificando el aprendizaje intensivo, es decir, cómo una propuesta educativa combina procesos de acción con realidad y a partir de ello logra finalmente pues la reflexión y resignificación del aprendizaje. Para ello pues detectamos cuatro dispositivos: los escenarios de práctica configurados y organizados en nivel de complejidad, los ateneos didácticos, que es una propuesta de integración o de interrelación de cómo nosotros podemos reflexionar la práctica, la teoría a través de la práctica en el contacto con los que hacen la práctica propiamente dicho, los proyectos de integración como sistema de integración de funciones y la conformación, que fundamentalmente, aunque parte del principio de la acción tutorial, supera a la acción tutorial porque persigue la construcción de un nuevo sentido de la práctica. Nuestra última dimensión es quizás una de las más sensibles y hay muchos trabajos sobre inspiración y sobre admiración docente, donde nos preguntábamos cómo manejar las inquietudes derivadas de la práctica o cuál es el rol que debe asumir el profesor frente al aprendizaje autorreorganizado. Y cómo nosotros encontramos, a partir de las biografías que se presentaron, la importancia que tiene la inspiración de un docente sobre la formación del otro y cómo lograr superar la rutina o cómo el modelamiento que el profesor universitario hace genera expectativas y cambios en la formación del docente.
Para ello, pues, hablamos de la relación profesorado-estudiante. Sus principios era hablar de la admiración e inspiración, como les comentaba, hay muchos trabajos sobre este tema, sobre todo en Argentina. La legitimación del contenido y la evaluación, cómo el profesor hacía que su propia práctica hablara de su experiencia y su experiencia se convirtiera en prácticas, y la organización para el aprendizaje. La transposición curricular fue uno de los dispositivos al que nosotros recurrimos para poder legitimizar esto, como el currículo emergente y el manejo de imprevistos. La transposición curricular, concebida desde la propuesta de Chevallard sobre como el proceso en el cual un contenido disciplinar adquiere características enseñables bajo el esquema de objeto de saber y objeto de enseñar, y que permitía esa percepción implícita de la enseñanza. Para lograr esta investigación se emergieron algunos determinantes de cambios que los voy a mencionar por temas de tiempo para poder centrarme en las conclusiones: las competencias para la pedagogía digital, la transferencia social del conocimiento, la evaluación hologramática de resultados de aprendizajes, la nuclearización de los currículos complejos, la investigación como eje articulador de la formación del profesorado y la organización compleja de otras modalidades de estudios. Estos determinantes de cambios emergieron como pendientes de investigación. A medida que analizábamos las metáforas, surgían muchísimas ideas que teníamos que ir clasificando en cuáles estaban dentro de nuestro estudio y cuáles eran futuros estudios por desarrollar. Así llegamos a nuestras conclusiones, en la que, de acuerdo a nuestro estudio, la construcción curricular se asume como un eslabón entre el desarrollo currículo planeado y el proceso de evaluación curricular, currículo evaluado, aunque la situación explorada desde una visión reduccionista se podría concebir en el campo de la didáctica, desde la complejidad se asume como la superación de fronteras disciplinares para lograr la transformación del sujeto mediante 4 dimensiones que construyen un bucle auto-eco reorganizador: la dimensión institucional, la experiencia intraáulica, el diálogo realidad-formación y la relación profesorado-estudiantado. Como una segunda conclusión, aunque existen muchas debilidades estructurales en la gestión de los escenarios formativos de la carrera, al no responder a los criterios que la propia institución ha regulado para su cambio paradigmático, es notorio que se requieren cambios también en la planificación de acciones de la docencia, la investigación y la vinculación. Esto ha determinado la ausencia de escenarios verídicos para la educación del individuo desde un enfoque articulador, integrador y recursivo, que funcione como engranaje entre la didáctica, el currículo, la tecnología y la evaluación. Esta dinámica de cambio de simplicidad, complejidad, responde a los nuevos desafíos que tiene el rol docente frente a un grupo de niños, niñas y adolescentes con una percepción diferente de la realidad, matizada por la tecnificación y por el carácter líquido de las relaciones, necesidades y situaciones cotidianas que enfrentan. Nuestra tercera conclusión, desde un estudio metafórico biográfico que persiguió comprender la realidad de la práctica pedagógica del profesorado de la carrera, tiene frente al estudiantado, en la dimensión experiencia intraáulica no se definen referentes de formación que inspiren a la innovación o al cambio praxitivo del estudiante. En el diálogo realidad-formación, los espacios para reflexionar los aprendizajes prácticos y la articulación entre los escenarios formativos generados de la investigación y la vinculación no han permitido ese diálogo realidad-formación que los estudiantes reclamaban. En la dimensión relaciones profesorado-estudiantado, los hallazgos recogidos datan sobre una débil relación profesor-estudiante, carente de elementos fundamentales en la actividad pedagógica como la admiración y la inspiración para el ejercicio docente. Esto derivado de carencias en el manejo emergente de la práctica educativa y de algunas restricciones afectivo-conductuales que no han permitido la legitimación del contenido en la formación del profesorado. Finalmente, y ya con esto termino, es necesario el diseño de estrategias que aborden integralmente el campo del currículo en el diseño, su desarrollo, la construcción y su evaluación, que fundamentadas en lo didáctico permitan la consolidación del perfil de egreso mediante acciones organizadas que respondan a las demandas contextuales, epistemológicas, sociales y personales de los sujetos educativos para su inserción exitosa en el campo de la actuación de la docencia. Los fundamentos epistemológicos propuestos deben permitir la articulación de los saberes y por su intermedio la articulación de las funciones de la educación superior,
permitiendo que las dimensiones de la construcción curricular se imbriquen para la generación de un clúster multidimensional desde lo hologramático, recursivo y autorreorganizativo para resignificar el rol del docente mediante la comprensión de los nuevos roles que se derivan de los requerimientos de la sociedad para el sistema educativo. Lamentablemente el tiempo es muy corto para seguir hablando de nuestros hallazgos, pero al haberse cumplido el tiempo reglamentario, agradezco por el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, Francisco. Muy buena presentación, fue un placer realmente en lo personal escuchar una tesis que además fue ya placentero leerla por el grado de exhaustividad, de precisión que tenía, pero bueno, ver una síntesis o la presentación que preparaste para este momento, para mí realmente fue muy gratificante. Te felicito por el trabajo, porque es un muy buen trabajo, y felicito también a mi colega, la doctora Gonfantini, que se notó a lo largo de la lectura sus marcas y su dirección, ¿no? No dejé de verla mientras leía el trabajo. Yo no sé cómo se habitúa a hacer, yo tendría una pregunta. Sí, en este Carolina. momento, digamos, ustedes, de acuerdo a cómo se hayan organizado previamente, pueden comenzar a realizar las preguntas. Lo que nosotros les sugerimos es que, por una cuestión de que nos vaya la conectividad, si prefieren primero realizar todas las preguntas y si después tienen algo más que quieren seguir comentando, charlando, bueno, ahí ya se explayen, si les parece, en el orden que ustedes se hayan organizado. Buen día, Si no disculpe, tengo problemas de conexión y bueno, recién ahora puedo entrar. Yo les diría que cada uno de los miembros del tribunal hagan su pregunta y que el doctorando la responda para no concentrar esas preguntas después, esas respuestas, y que les pedimos que tengan aproximadamente no más de 15 minutos las intervenciones de cada uno de los miembros del tribunal. Bueno, en el orden que ustedes dispongan, no hay problema. Podría empezar Silvia ahí, ya que está hablando. No hay problema. Bueno, a mí me interesó mucho esta relación que estableciste en el estudio entre todo el proceso de elaboración de ese diseño y la diferencia que comienza a ver cuando esto se implementa. Utilizaste una metáfora, una de las que más me gustó, que tienen que ver con uno de los títulos de las autobiografías, que tiene que ver con la camisa de talla ajena, ¿no? La práctica como una talla ajena, como esa talla que no termina de quedarme, que no termina de adecuarse a las demandas, a los sujetos, a la relación pedagógica. Y por otro lado, hablaste de la lógica de la traducción. Entonces, en el marco de porque además la lógica de la traducción, bueno, creo que está directamente vinculado con la perspectiva del lenguaje que estás tomando en el trabajo, con la metodología hermenéutica, ahí me parece que hay una buena coherencia para pensar las lógicas de traducción en el campo curricular, pero me interesaría que puedas avanzar un poco más respecto de la relación entre las lógicas de traducción y el enfoque de la complejidad en esta vinculación teoría-práctica, ¿no? Muy bien, profesora. La complejidad es un tema tan amplio que conversábamos con Virginia días atrás en este proceso de revisión y notábamos la amplitud que tiene en el campo de lo educativo y cómo el currículo, que lo mencioné al principio, pese a que tiene diferentes connotaciones y hay muchísimos avances de resignificarlo en función de su estructura, siempre termina castigado al reduccionismo por la falta de comprensión de cuáles son esos cambios.
cuando hablamos de este enfoque de complejidad, uno de los principios fundamentales que se conecta con la lógica de traducción es el sentido que tiene la práctica de la lógica de traducción, que más bien, para comenzar en contexto, la lógica de traducción es el proceso por el cual un individuo que recibe un currículo lo traduce y lo pone en práctica. Es decir, es todo aquello que desde la experiencia del usuario o de la experiencia del ente se comienza a generar desde esa expresión de lo curricularmente aceptado. Entonces, una vez que ocurrió en nuestro estudio, los profesores recibieron un currículum planificado desde la complejidad, pero de pronto habían cambios terminológicos a los que ellos le buscaban sinónimos y decían, ah, no, esto se llama psicología evolutiva, cuando estábamos hablando del desarrollo ecológico. Entonces, este proceso de complejidad, de comprender los sentidos, de integrar el sentido a la práctica, fue una de las batientes más fuertes que tuvimos que controlar dentro del proceso de investigación. Cuando los muchachos dijeron que la camisa de talla ajena, que también es una de las que más nos impactó a nosotros, cómo los chicos pensaron lo que estaban de lo que se estaban formando frente a lo que veían en sus profesores. Entonces dijeron, es que la camisa les quedó muy grande, porque nos propusieron unas cosas que para nosotros eran fenomenales, pero al momento de llegar a la práctica todo se reducía a que, haga un informe, llene el documento, complete la ficha, y el enfoque de complejidad comenzaba a desaparecer a través de la traducción que iban haciendo los profesores. Creo que una debilidad que tuvimos en este proceso fue que el currículum no se tradujo colectivamente, sino que cada uno comenzó a traducir desde su punto de vista lo que trataba de decir el diseño, y al momento en que ese punto de vista comenzaba a diferir del diseño original, la complejidad comenzaba a desaparecer y llegaba a caer en la práctica de la simplicidad, que fue lo que los hallazgos nos dijeron. Todo lo que en la teoría estaba planificado para ser integrado, integral y universal, terminó convirtiéndose en el relleno de un formato, debido pues a que la traducción no se logró colectivamente, y en esa traducción individual la lógica de complejidad comenzó a desaparecer en cada una de las interpretaciones que se iban realizando. Muchas gracias. No sé, Gerardo, si sigo yo, si querés seguir vos. Bueno, sigo yo entonces, breve. Bueno, bienvenido Francisco, Virginia, gracias por invitarme a participar de esta instancia también al doctorado. Para mí siempre me gusta pensar las instancias de defensa oral de las tesis como un espacio de celebración y un espacio en donde es el corolario de alguna manera de un trabajo de años, que lleva esfuerzo, que lleva tensiones, que biográficamente trastoca el sentido de la identidad propia del sujeto que investiga, y uno no es el mismo o la misma después de haber transitado esta travesía. Así que para mí es una celebración y las defensas de tesis es una instancia de aprendizaje, una instancia de conversación, más que una instancia de corte más evaluativo clásico, ¿no? Por lo menos para mí me gusta pensarlas desde ese lugar. Así que, Francisco, bueno, felicitarte, felicitar a Virginia, a la doctora Confiantini por el trabajo y el acompañamiento, y celebrar también la presentación de esta tesis, una tesis que, como bien decía Silvia anteriormente, es una tesis muy ordenada, es una tesis muy prolija, muy cuidada, que aborda un tema como el que estuviste desarrollando esta mañana, un tema que es muy actual, pertinente, que puede ser abordado de diferentes perspectivas, y vos elegiste, o en diálogo con tu directora, abordarlo desde una perspectiva crítica, de una perspectiva que asume al hecho educativo y al hecho curricular como un hecho complejo, y eso lo celebro. La verdad que la perspectiva de la complejidad es interesante para abordar estas cuestiones.
Destaco muchísimo, lo puse en el predictamen, pero lo hago público también, la cuestión de que vos fuiste acompañando la escritura de la tesis con figuras, con índices, con cuadros, que al lector lo que hace es justamente facilitarle la comprensión de tu investigación, y al mismo tiempo nunca dejaste de referenciar los objetivos de la investigación en la medida que vos ibas desplegando el escrito. Y eso está muy bien, porque también nos sitúa al lector a lo que el tesista está pensando a la hora de hilvanar esos capítulos o esa historia narrada, ¿no? Destaco la minuciosidad metodológica, en el detalle de la descripción de la población, de la descripción de las decisiones metodológicas que expusiste. Y yo me quedé de alguna manera muy impactado, muy centrado en esta intención de recuperar la construcción curricular desde las voces de los actores. Y lo que no te impidió tampoco es ver la perspectiva más normativa o la perspectiva más macrosistémica. Es decir, que pudiste jugar con ese ida y vuelta entre lo micro y lo macro. Y es un riesgo que uno asume cuando trabaja desde esta perspectiva. Y yo celebro que has asumido ese riesgo. Lo abordaste en la defensa. Yo te había planteado esto de conversar un poquito sobre el enfoque biográfico narrativo, porque vos... nosotros que hacemos investigación biográfica, narrativa en el equipo del doctor Porta, asumimos lo biográfico y narrativo no solo como una perspectiva metodológica, ¿no?, sino como una perspectiva epistemológica, teórica. Entendemos la vida que transitamos como narración, y vos lo has podido abordar en esta defensa, en lo que yo te había observado un poquito en el dictamen. Así que también te felicito por eso. 2 preguntas, y podría estar hablando un poquito más, pero voy a ser breve, y 2 preguntas. La primera, me quedé pensando también en esto de la construcción curricular y la distinción entre el currículo, el diseño y el desarrollo curricular. La noción de conflicto y la noción de lucha que subyace en el interior de las construcciones curriculares. Entendiendo que el currículum es en sí mismo una producción cultural, ¿no? Un lugar donde se, por lo general, pugnan, y debería ser ese espacio, pugnan intereses, pugnan luchas, pugnan, digamos, hegemonías y contrahegemonías de lo que la sociedad está trabajando y comprendiendo en torno a la cultura. Entonces, invitarte a pensar o a preguntarte esta cuestión del currículum como una producción cultural, y cómo has visto vos esas luchas que quizá aparecen a veces de manera explícitas y a veces tácitas en las construcciones curriculares. Y la segunda pregunta también es preguntarte cómo te has sentido vos en esto de ser investigador, y que nos cuentes brevemente, ya que la tesis toca muchas biografías, que nos cuentes muy brevemente cómo te has sentido en esta travesía. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Jonathan. Con relación a la primera pregunta sobre el currículo como producción cultural, ya una vez terminada de escribir la tesis, comenzaron las reflexiones sobre ¿y ahora qué? ¿Cómo lo sigues conectando? ¿Cómo sigues viviendo los procesos? Como tú bien lo dijiste, las biografías de los chicos seguían en proceso. Y la semana pasada hubiese deseado que lo que pasó la semana pasada si se hubiera podido incluir en la tesis, porque vimos el efecto de esas biografías modificadas desde la propia experiencia de la transformación curricular. Definitivamente el currículo es un campo de convergencias amplio, muy amplio. Y en este campo de convergencias no solamente está el tema del currículo como producción cultural, como una suma de los aportes que hacemos los individuos, sino también como la cultura escolar propiamente dicha. Esta cultura escolar que tiene elementos políticos, elementos que tienen que ver con el control social y con la participación del ente burocrático sobre él, pero también tiene que ver con nosotros, los académicos. Cómo nosotros como académicos estamos inmersos en esa discusión y en ese arbitraje de lo que pasa entre lo técnico burocrático y lo que pasa con la más importante de las experiencias, la práctica empírica, lo que pasa en el aula de clases. Es allí donde nosotros tenemos que fijar la construcción curricular como tal.
porque la construcción curricular como tal es, sino, el reflejo de lo que ocurre en el proceso educativo. Cuando descubrimos que estábamos hablando de una nueva categoría, fue cuando nos dimos cuenta que las limitantes que tiene el desarrollo curricular como tal, tanto en la literatura española como en la literatura mexicana, porque acá no hay mucho sobre ese concepto, era el hecho de mirar cómo el proceso terminaba en un plan y lo que pasaba posterior al plan quedaba en la libertad de cátedra del profesor. Pero el profesor necesita ese acompañamiento del que hablábamos en las conclusiones, de ese trabajo colectivo, de esa armonización y esos espacios de discusión que no estén ligados a la cultura técnica burocrática, sino a la construcción propiamente dicha de una cultura escolar más resiliente, más armonizada y sobre todo consciente de lo que tiene que hacer. Voy a conectar lo que preguntó la doctora Moretti hace un momento. ¿Cómo nosotros, si tradujéramos el currículo de manera grupal y colectiva, qué cambios nosotros podríamos generar en esa cultura empírico-práctico que expresa finalmente un resultado final de mayor calidad? La lógica de consumo vendría a ser la cereza del pastel diciendo: lo lograron, muchachos, hicieron que lo que estaba escrito se convirtiera en realidad. Y es allí cuando entramos con estos dispositivos que, como lo mencioné, son elementos que se manejan uno con el otro, no funcionan por separado, porque esto no es una receta tome la receta de cómo hacer una clase compleja, sino, mira, discutámoslo, cómo lo vamos a integrar, cómo lo vamos a construir. Por eso un principio que tomé de un trabajo de justamente el Centro de Investigación del Dr. Porta fue el tema de admiración e inspiración. Relevar la importancia que tiene para el estudiante tener ese proceso inspirador que viene del profesor hacia el estudiante y ese proceso de admiración que surge del estudiante hacia el profesor. ¿Pero por qué surge? Surge porque el aprendizaje lo que el profesor está haciendo se legitimiza con sus propias prácticas, se legitimiza con su propia experiencia, habla de aquello que ha experimentado, no habla de algo que se lo dijo un libro, sino que dice aquello que vivió y que ratificó en la práctica. Hay una biografía que a mí me emociona muchísimo y habla de una de nuestras profesoras jubiladas. Y los muchachos la refirieron muchas veces en el análisis. Decían, ella era una biografía caminante. Ella lo que decía lo estaba experimentando. Y asimismo, pues con otra de las profesoras que inclusive está en el relato de la biografía, que fue la autora y gestora del efecto de la semana pasada. Vimos cómo chicas, mujeres que vienen de estratos sociales bajos, se sentían empoderadas y convencidas de que su rol como profesoras podía contrarrestar toda esta animadversión que venía contra la mujer acá en Ecuador. ¿Cómo me he sentido? Pues como te lo venía contando, no paramos nunca de transformar nuestras biografías. Y estos elementos que van apareciendo a lo largo de la formación del profesorado siguen enriqueciendo este estudio y ya generando nuevas tendencias de discusión. Creo que nuestra vida como investigadores comienza en estos momentos del doctorado. La tesis del doctorado te abre 100 caminos. Y ahora yo hace un rato enlisté unos determinantes de cambio y estamos ya discutiendo por cuál vamos a empezar, porque definitivamente tenemos que seguirlo haciendo. Y la experiencia de trabajar con biografías es fabulosa realmente. Es algo que te apasiona porque, como lo decía, de cada biografía salían preguntas y de esas preguntas las volvíamos a repreguntábamos y cuando repreguntábamos seguían saliendo más y más hallazgos a un momento en que teníamos tanta información que tuvimos que comenzar a separar lo que era de nuestro estudio, lo que era para otros estudios y lo que estaba ligado a nuestras percepciones, que entran mucho en juego cuando trabajas de investigación biográfica. Eso de mi parte, Jonathan. Muchas gracias, Francisco, y renuevo la felicitación. Gracias. Bueno, yo también me uno a lo que ya han dicho mis colegas del jurado. Yo también quiero felicitarte, Francisco, por el trabajo que me ha parecido muy logrado, muy coherente, muy lógico en la hilvanación que vas haciendo de los temas y muy contundente también en las conclusiones.
de modo que te quiero felicitar porque además es agradable leer un trabajo de estas características, cosa que a veces no siempre ocurre, diríamos, en una tesis, en la cual el jurado a veces se encuentra con temas que están muy bien abordados, pero que no siempre expresados con claridad, ¿no? También quiero felicitar a tu directora porque evidentemente se nota que hay un trabajo de acompañamiento, y yo creo que cuando un director autoriza o te dice sí, ya está para la presentación, también está en algún sentido jugándose mucho, así que también quiero felicitar a tu directora. En lo personal, me pareció, digamos, yo provengo del área de la filosofía y eso también me llamó la atención, el contexto filosófico fuerte, digamos, que acompaña todo tu trabajo. Particularmente me pareció más notorio en la unidad segunda. Y yo creo que esto también hace a la riqueza, digamos, de tu aporte. No tengo preguntas concretas porque considero que has desarrollado y explicado muy bien lo que incluso se te había sugerido en el predictamen. De escucharte en esta presentación también me queda como mucho más clara la fuerte impronta empírica que tiene tu trabajo, que se notaba en la lectura, pero que de tu exposición me parece que asume una portada mucho mayor. Sí te preguntaría, pero esto ya como para abrir y para cerrar este momento y para abrir justamente la defensa a lo que viene después. Vos recién señalabas y coincido que la defensa de una tesis en realidad es un comienzo porque es justamente la apertura a otros procesos de investigación. Te preguntaría así muy concretamente, lo dijiste recién, que estabas pensando en cuáles serían las recomendaciones que harías y por dónde empezarías. A mí me pareció que tu trabajo en eso queda abierto, diríamos, en el sentido de que no le dice a la institución lo que tiene que hacer y no corresponde que lo haga, pero sí me interesaría en este momento preguntarte justamente por dónde le recomendarías a la institución comenzar su trabajo de reformulación o de ajuste curricular. Y la otra segunda pregunta, un poco relacionada con esto, pero más amplia, es preguntarte cómo ves vos las posibilidades que tiene este paradigma de la complejidad en un momento en el que estamos en una situación muy particular a nivel educativo, a nivel político, donde vos también lo dijiste, es bastante común hablar de la complejidad, pero después en la práctica siempre terminamos con los paradigmas más tradicionales o a veces más rígidos incluso. Entonces, simplemente una opinión tuya acerca de cómo ves vos las posibilidades de este paradigma en un mundo que parecería a veces cerrarse y no tanto abrirse a las complejidades. Gracias, profesor. Yo creo que voy a empezar con la segunda pregunta, y a partir de esa segunda pregunta voy a establecer la respuesta a la primera. Creo fundamentalmente, y ahora que bueno, está acá el doctor Ascolani, justo estoy haciendo un trabajo sobre su trabajo en la lectura, creo importante comenzar por la historicidad. Un profesor que no conoce el pasado es un profesor que vuelve a repetirlo. De esa manera, pues, si nosotros no tenemos una visión clara de cómo fueron las prácticas y cómo deberían dejar de ser cuando estas prácticas no funcionan, no podríamos empezar un proceso de complejidad. La complejidad en este tiempo es una versión amplia o una propuesta amplia de transformación, sobre todo por las prácticas educativas. Sin complejidad no podemos atender a un sujeto que nació en un mundo que está configurado por lo complejo desde su llegada. Yo veo a mis sobrinos, veo a los hijos de mis amigos, cómo manejan, cómo se conectan con las diferentes tecnologías y cómo en ese juego de hacer con las tecnologías tantas cosas, veo también cómo el profesorado se encuentra totalmente extinto en ese campo de actuación. Y eso es una clara manifestación de la complejidad no asumida.
Cuando nosotros asumimos la complejidad, entendemos que tenemos que partir del mundo real en que nuestros sujetos están actuando y desde ese conocimiento empírico y básico del pasado, poder generar una transformación más profunda de ese rol que cumple el profesorado en la práctica pedagógica. Sin duda alguna, creo que la complejidad viene a simplificar muchos problemas. Valga este juego de palabras para plantear que creo firmemente en que si comenzáramos a trabajar principios de complejidad más ordenados y realmente comprendidos como tal, porque el problema es que hablar de complejidad ha significado hablar de términos extraños que muchas veces engalanan el discurso de un académico, pero cuando el discurso trata de pasar de la noósfera al mundo de los mortales, entonces comienza el tema de la incomprensión que parte desde la carente formación en filosofía que tenemos en muchas partes del sistema. Con esto, pues, creo que para empezar a hablar de construcción curricular compleja, lo primero que tenemos que hacer es implantar en el profesorado la visión compleja. Que ellos sean capaces de comenzar a desarrollar habilidades blandas y duras que no han desarrollado en su formación. Y a partir de esa formación de habilidades, el profesor pueda comenzar a traducir el currículo para convertirlo en una práctica curricular compleja que no va a estar muy alejada de esta propuesta de construcción curricular. No estábamos enfocados en recomendar a la institución qué hacer. Estábamos enfocados en hacer una lectura de qué pasó y luego de ese qué pasó, poder tener claras las ideas de la existencia o no de esta dimensión que estábamos percibiendo, que está latente en la práctica pedagógica y que la didáctica la discute mucho con el currículo, porque ellos tienen una relación padre-hijo bastante conflictiva, puesto que aún no se logra determinar con precisión qué es curricular y qué es didáctico en este ámbito de las construcciones de aprendizaje. Sin duda alguna, considero que si el profesorado se transforma hacia la complejidad, entonces esta propuesta va a tener asidero fácilmente en esas prácticas que transforman vidas. Finalmente quisiera conectar un poco las respuestas que he dado y decir que no solamente transformó nuestras vidas. Este trabajo no solamente transformó lo que los profesores hemos experimentado, también transformó la vida de nuestros estudiantes, quienes se hicieron más conscientes de su propia formación. Y a partir de esa conciencia que generaron, lograron demostrarnos que lo poco o lo mucho que la carrera pudo hacer por ellos, impactó fuertemente en su trabajo profesional, que hace días atrás terminamos de graduarles, y fue una experiencia para nosotros extremadamente emotiva, ver cómo los profesores que dejan huellas realmente pasaron por ellos. Y ellos se sintieron acompañados por esos profesores, no físicamente, sino en el ámbito en la noósfera que construyeron juntos. Y en ese conocimiento implícito, en esa mochila implícita, donde guardaron sus experiencias que vivieron de construcciones curriculares bien definidas, les sirvió para enfrentarse al reto de completar su propia formación. Eso, profesor Gerardo. Muchas gracias. Gracias. Si los miembros del tribunal no tienen otra pregunta o comentario, pasarían entonces a la otra reunión con la doctora Piccoli. ¿Sí? Les pido que traten de elaborar el dictamen en un tiempo no mayor a 30 minutos, es decir, son las 11:10 aproximadamente, que no pase de las 11:40. Bueno, y después salen de esta reunión y después vuelven a entrar. Esta reunión queda abierta, o sea que todo el diálogo que se dé aquí, todo el mundo lo escucha, les recuerdo. Gracias, profesor. Sí, esperemos un minuto que Carolina tome la palabra. Sí, claro. Adrián, ¿querés cerrar vos, te parece? Sí, pero primero, bueno, hay que darle dar lectura
al dictamen, y si podés grabarlo, si está dipositada, si tenés disponible la grabación con facilidad. Sí, cómo no. Bueno, ¿quién va a leer el dictamen? Lo leo yo. Bien. Le pido que cierren los micrófonos porque hay alguien que está con interferencia. Bueno. Dictamen de evaluación de defensa de la tesis de doctorado del doctorando Francisco Samuel Mendoza Moreira, con mención en Ciencias de la Educación. La tesis se denomina Construcción curricular desde la visión compleja de las funciones sustantivas universitarias, experiencia de la carrera de Ciencias de la Educación Básica en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Ecuador. Fue dirigida por la doctora Virginia Gonfiantini y el jurado, la doctora Silvia Morelli, el doctor Gerardo Nelson Galeto y el doctor Jonathan Ezequiel Aguirre. Se deja expresamente aclarado que la presente defensa de tesis se realizó de manera virtual vía plataforma Google Meet. En este acto de defensa estuvieron presentes la secretaria de posgrado de la Facultad de Humanidades y Artes, licenciada Violeta Jardón, el director del doctorado en Humanidades y Artes, doctora Adriana Scolani, los jurados evaluadores de la tesis, la doctora Silvia Morelli Gassó, el doctor Gerardo Nelson Gale, el doctor Jonathan Ezequiel Aguirre, como también del doctorando Francisco Samuel Mendoza Moreira, su directora de tesis, la doctora Virginia Gonfiantini. El dictamen. La formulación del tema es clara, pertinente y concisa. Se destaca su relevancia en el complejo campo de estudio del currículum de educación superior latinoamericano. La originalidad del trabajo radica especialmente en el enfoque, pensamiento complejo, y las conexiones que el doctorando logra establecer con la institución elegida como objeto de investigación. El campo curricular, en tanto territorio investigativo, es dinámico. Toda investigación que abogue por una indagación actual y situada representa un aporte al conocimiento. La tesis presentada posee relevancia no solo por el tema abordado, sino por el contexto en el cual se despliega y los aportes que puede tener para la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y para otras instituciones de educación superior ecuatorianas. Respecto a su originalidad, logra estudiar un tema recurrente en el campo del currículum, aunque estableciendo una combinación de teorías que guarda una relación ontoepistemológica que le da mucha potencia al estudio. El sólido manejo conceptual le permite al doctorando realizar una interpretación pertinente de la realidad bajo el análisis y extraer conclusiones aplicables que permiten transformaciones y mejoras. La metodología está correctamente formulada y representa una de las potencias de la investigación. El nivel de detalle con el que el tesista evidencia los pasos metodológicos realizados es de destacar. La selección de la población está muy bien aplicada, así como el enfoque epistémico y el contexto de despliegue del trabajo. La elaboración y utilización de cuadros, figuras y gráficos en el documento escrito facilitó no solo su lectura, sino también la comprensión de la información analizada en cada uno de los capítulos que estructuran la tesis. En cuanto a los hallazgos alcanzados en la investigación, estos se manifiestan a partir del entramado co-construido de las voces narradas de los propios sujetos, sus vidas puestas en juego en la dinámica curricular y dimensiones macrosistémicas y normativas que, junto con las teorías planteadas al inicio del trabajo, configuran un todo complejo, dinámico y potente que le dan sentido al cumplimiento de los objetivos proyectados. En la defensa oral, el doctorando recuperó lo planteado en la tesis, así como las sugerencias mencionadas en los predictámenes. Presentó sólidamente las principales categorías teóricas, epistémicas y empíricas que vertebran el trabajo doctoral, dando cuenta de una marcada coherencia entre lo escrito y lo expuesto oralmente. Finalmente, el doctorando resolvió de manera correcta y fluida las preguntas de los miembros del jurado y proyectó los lineamientos futuros que surgen de la investigación doctoral realizada.
Por lo antes mencionado, este jurado considera la siguiente calificación: 10 sobresaliente. Felicitaciones al doctorando. Bien, antes de hacer el cierre formal, si alguno de los participantes quiere hacer algún comentario, Francisco mismo, lo dejamos abierto. Yo estoy demasiado emocionado como para hablar. Jessie. Sí, quiero expresar mis felicitaciones a Francisco, a su tutora, y también haber escuchado cómo este tribunal ha exaltado el trabajo y ha podido consolidar en una excelente nota por el trabajo que has realizado, Francisco. Realmente nos sentimos felices y orgullosos de este proceso, y creo que este estudio va a contribuir no solamente a mejorar nuestra universidad, nuestra carrera, sino también al país. Creo que has plasmado de una manera científica cómo mejorar nuestros procesos en educación superior. Te felicito y vamos por más. Yo quería agradecer al jurado, a Silvia, que es experta en currículum, a Gerardo desde la filosofía y a Jonathan desde lo metodológico, que con su riguroso y respeta la lectura han podido contribuir al mejoramiento del documento y que la exposición haya sido clara, densa, teórica, recursiva. Así que muchas gracias por la lectoría, y la verdad que es un lujo haberlos tenido como jurado, porque como Jonathan dijo, cada defensa es una celebración. Para mí también es un aprendizaje. Así que muchísimas gracias y felicitaciones, Francisco. Gracias. Felicitaciones, Francisco. El buen comienzo que se anunciaba cuando eras el alumno del primer seminario fructificó en el doctorado que ahora tenés en tus manos. La verdad que se veía venir y fue coherente en todo su desarrollo. Imaginé, y cuando te vi, lo dije como se lo digo a todos los tesistas cuando se ponen nerviosos frente a la defensa, que estabas disfrutando del momento más lindo que tiene un doctorado, que es la posibilidad de defender las ideas que no le pertenecen al jurado ya, ni al tribunal, ni a los autores, que te pertenecen a vos, que sos el responsable de esta tesis original con la que te volviste doctor. Así que felicitaciones y a disfrutar. Como dijeron, que vayas por todo. Gracias, profe. Gracias, Virginia. Tu acompañamiento fue esencial para este tema. Las discusiones efectivas, las orientaciones precisas, las lecturas recursivas que tuvimos fueron necesarias para limpiar y aclarar todo este entramado que hemos construido. Profesora Silvia, esperé con mucha ansiedad su dictamen, y cuando vi que su dictamen era favorable, yo dije, le pegamos al blanco. Puesto que cuando hablamos entre curriculistas siempre estamos viendo lo que el otro propone para poder decir desde nuestro mundo, desde nuestra realidad, cómo concebimos esta construcción. No esperaba menos del doctor Galeto. Me di el tiempo de leer los trabajos de ustedes para conocerles y saber con quién me enfrentaba en el tribunal, y fue una experiencia de mucho enriquecimiento. Y pues Jonathan, ya nos habíamos conocido antes y no esperaba menos de ti en el tema de la metodología. Un magnífico trabajo. Creo que he tenido un tribunal de lujo y me siento honrado de haber sido evaluado por ustedes y de la calificación que ustedes han decidido asignarme por el trabajo que hemos realizado. Muchísimas gracias, doctor Adrián, mucho gusto conocerle. Le conocí a través de sus textos sobre un tema que estoy haciendo ahora de lectura en el Ecuador. Ha sido un gusto, Carolina, agradecerle la eficiencia y la efectividad de su trabajo. A todos los que están acá, muchas gracias por acompañarme.
Gracias por formar parte de mi vida. Son tan importantes todos en diferentes ámbitos y escenarios. Amigos, compañeros, madres postizas, mi madre real. Bueno, y tanta gente que hay que agradecerle que no me alcanza el tiempo. Un abrazo para todos. Les amo, les estimo muchísimo. Y ahora sí, a celebrar se ha dicho. Muy bien, entonces vamos a dar el cierre formal de la defensa para terminar el acto. Felicitaciones en nombre del doctorado a Francisco, el doctor Francisco Mendoza Moreira desde ahora, que ya va a tener otro rol, otra inserción institucional, y esperamos que tenga en su país la incidencia que nosotros humildemente podemos ofrecer desde aquí, desde el doctorado. Agradecemos también el trabajo de la doctora Virginia Goffiantini, ha sido un trabajo intenso, se ha notado en los dictámenes que ha hecho el jurado. Y por supuesto, a los miembros del tribunal, a Silvia Morelli, a Gerardo Galeto y a Jonathan Aguirre, por el trabajo dedicado, por el trabajo minucioso que han realizado. Bueno, con esto entonces daríamos por finalizada la defensa. Te pedimos, Francisco, que te quedes un momento, Francisco, antes de festejar, que te quedes un momento y chequemos ahí los datos del dictamen y demás, y algunas instrucciones que habría que dar. Muchas gracias, profesor. Gracias. Hasta luego, un placer. Felicidades, querido amigo. Gracias, amigo. Felicidades, ñaña, estamos orgullosísimos de ti. Gracias. Felicidades, Francisco, felicidades, hay que celebrarlo en grande. Felicidades, Francisco, un abrazo. Gracias. Felicidades, amigo, te quiero, felicidades. Gracias, Tere.